La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro. Hola amigos, soy Modesto Montoya, director y conductor del programa Encuentro con la Ciencia, un programa que promueve la educación, la ciencia, la tecnología y la innovación a través de entrevistas con sus protagonistas y de vez en cuando una opinión de este modesto servidor. Bien, ayer tuvimos una entrevista muy interesante con el candidato a la presidencia de la República, Alfonso López Chao, ex rector de la UNI, hace poco nomás estuvo como rector. Y bueno, en esa oportunidad le señalé que nuestra universidad, nuestra alma mater de todos aquellos que hemos egresado de la UNI, que no es su caso, está decayendo en los rankings, en la producción científica, y que eso era preocupante porque se había dado en el periodo de su gestión. Bueno, entre otras cosas, pero él afirmaba que este modesto conductor era prácticamente un mentiroso, que estaba engañando, etcétera, etcétera, y presentó unos papeles allí que no sabía muy bien de dónde salían. Por esa razón estoy en la obligación de, a partir de ahora, presentar algunas cosas que ratifican lo que hemos dicho, y no ahora, sino anteriormente. Y luego vamos a conversar con el profesor Javier Siccha sobre la violencia que existe, la delincuencia que hay en Iquitos, de donde él viene, procede, es el Charapa de la Facultad de Ingeniería Económica, Estadística y Ciencias Sociales, su científico. Pero bueno, vamos entonces a pasar el video que tiene ya un mes de antigüedad y que muestra cómo la producción científica y también la caída que ha tenido en los rankings universitarios. Ciencia no hay futuro. Hola amigos, soy Modesto Montoya, director y conductor del programa Encuentro con la Ciencia, un programa que promueve la educación, la ciencia, la tecnología y la innovación a través de entrevistas con sus protagonistas y de vez en cuando la opinión de este modesto conductor. Hoy día vamos a tratar el tema de cómo reimpulsar la investigación en la Universidad Nacional de Ingeniería. ¿Por qué este tema? Les voy a pasar algunas transparencias que han dado lugar a esta preocupación. ¿Cómo reimpulsar la investigación en la UNI? Bueno, lo que pasa es que la semana pasada sale en el diario La República esta publicación. La prensa ya hace algunos años se ha interesado en el desarrollo científico y tecnológico de algunas universidades. Y en el ranking Saimago, que acaba de ser publicada la semana pasada, nos presenta las 10 universidades, las mejores universidades del Perú. Y está la Pontificia Universidad Católica del Perú, la Universidad Mayor, Nacional Mayor de San Marcos, la Universidad Peruana Cayetano Heredia, la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, la Universidad César Vallejo, la Universidad San Ignacio de Loyola, la Universidad Privada del Norte, la Universidad Científica del Sur, la Universidad Privada Norbert Wiener y la Universidad Privada Unión. Como ustedes pueden notar, la única universidad pública es San Marcos. Y la UNI, que se supone tiene el examen de ingreso más exigente en ciencia y tecnología, pues no aparece. Y desde algún lugar, vamos a ver dónde está la explicación. Este cuadro ha sido presentado, se dice, el pasado 28 de febrero en el Salón Espejos de la
la Municipalidad Metropolitana de Lima, y que allí estuvieron presentes representantes del Concitec, SUNEDU, CINEASI y del grupo Saimago. Estuvo Concitec, es muy interesante esta información. En esta reunión, dice, se resaltó la importancia de la investigación en el desarrollo de la educación superior en el Perú. Bueno, todos sabemos que el fin principal de la universidad es la investigación, pero como profesor de la UNI y ex alumno de la UNI, pues estoy un poco triste, preocupado por esta situación. Vamos a ver entonces algunos antecedentes del problema. En primer lugar, veamos al Perú. ¿Cómo va el Perú respecto a los países vecinos? ¿De qué? Del Producto Bruto Interno. Para nosotros, el Producto Bruto Interno depende, obviamente, si tienes muchas materias primas, como es el Perú, vas a depender de las materias primas, de los minerales especialmente. Pero hoy en día el PBI está influenciado bastante por el nivel de conocimiento tecnológico de los países. Y como vemos acá, comparando Colombia, Chile y Perú, que son países más o menos de las mismas dimensiones, aunque Chile tiene casi la mitad un poco más de la mitad de habitantes que Perú. Pero como nosotros podemos ver, Perú está detrás de Colombia y Chile. Somos, tenemos un bajo Producto Bruto Interno respecto a ellos. ¿Qué relación tiene ese con el conocimiento? Bueno, vamos a ver. La riqueza tiene que ver también y sobre todo con las patentes, porque las patentes es el conocimiento que se vende. Para abrir las entrañas de la Pachamama y entregar nuestros recursos minerales a las empresas extranjeras que tienen mucha tecnología, mucho conocimiento para extraerlas y enviarlas al extranjero, bueno, vamos a estar muy, pero muy por debajo de lo que producen otros. Acá, por ejemplo, comparándonos con Chile, el número de patentes otorgadas por 100.000 habitantes. Otorgadas significa que ya son tuyas y tú puedes cobrar si es que alguna empresa comienza a producir algo comercial con tu invento, tiene que darte a ti, pues, tienes tú que aprobar el uso de ese invento y se hará, pues, por intercambio de dinero o lo que fuera. Y miren ustedes el número de patentes otorgadas por 100.000 habitantes. Chile desde el 2010 hasta ahora produce prácticamente entre 5 y 10 veces más que el Perú. Imagínense ustedes, nos llevan de encuentro, como se dice, en lo que respecta a las patentes. De modo que Chile tiene más conocimiento tecnológico que el Perú que vender y por lo tanto puede utilizar sus conocimientos para exportar cosas de mayor valor. Muy bien, ahora las patentes, como digo, son inventos que se han logrado para mejorar la producción económica del país, para vender productos de alto valor. Pero antes que las patentes, tiene que el país estar entrenado para hacer ciencia, investigar. Y el producto de esa investigación se mide en publicaciones científicas. Y acá tenemos la fuente de la RICIT, que es la Red Interamericana de Ciencia y Tecnología, que nos señala que por cada 100.000 habitantes, el número de publicaciones de Chile, Colombia y Perú están entre 0 y 100 aproximadamente. Como ven, en primer lugar está Chile, alrededor de 100 publicaciones por cada 100.000 habitantes, y muy por debajo está Colombia. Y más aún, atrás de Colombia está Perú,
De modo que entre países vecinos, nosotros no solamente no producimos mayor número de patentes, sino también en publicaciones científicas, en publicaciones Scopus. ¿Por qué Scopus? Porque Scopus es la base de datos de revistas internacionales que es reconocida por Concitec como serias. Esa es la idea. O sea que Perú está retrasado ante Chile y Colombia en publicaciones en Scopus por cada 100.000 habitantes. Eso de 100.000 habitantes es muy importante. Aquí no se mide el tamaño, sino de población, sino la producción por 100.000 habitantes. Muy bien. Ahora, en lo que respecta a las publicaciones científicas, nosotros hemos tenido siempre una mayor producción que un pequeñito país, Ecuador, que está al norte nuestro, al norte de Perú. Anteriormente, el Perú publicaba más que Ecuador por cada 100.000 habitantes. Miren, en el 2003 eh, comenzó a cambiar la cosa. En el 2013 Perú producía más publicaciones por cada 100.000 habitantes que Ecuador. Ya empezó allí un problema. Ustedes saben que el señor Humala se presentó ante el Encuentro Científico Internacional para decirnos que va a fundar, va a crear el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que va a impulsar la carrera del investigador, pero hizo la famosa hoja de ruta que nuevamente se entregó prácticamente la iniciativa, el liderazgo a la parte de producción de minerales. Lo que está bien que haya minerales, pero si tú abandonas la ciencia y la tecnología, estás mal. ¿Cuál fue el resultado? Que increíblemente, contra todo lo que yo podía, todo lo que podríamos imaginar, Ecuador nos pasó. Ahora Ecuador publica más que el Perú por cada 100.000 habitantes. Miren ustedes, acá dice 25, más o menos el año 2022 correspondía a Perú y 35 corresponde a Ecuador. ¿Cómo es posible? Por las malas políticas que tuvo Humala, pues, en ciencia y tecnología. Porque muchas veces dice, no, que se avanzó con Humala. Bueno, todos los países avanzan, pero como dijo Albert Einstein, todo es relativo. Si unos avanzan más rápido que uno se está atrasando. Si Ecuador publica más que Perú, aunque Perú esté aumentando, Perú se retrasa. Esa es la ley de la relatividad, señores. Bueno, sigamos. Ahora vamos a estudiar el caso de la Universidad Nacional de Ingeniería, porque ahí estamos nosotros trabajando. Amamos la uni porque la uni eh, nos dio la educación, nos esforzamos por ingresar, por estudiar. Ahora somos profesores muchos. ¿Y qué es lo que hemos observado? Que al principio la uni pues tenía liderazgo en ciencia y tecnología, pero hoy en día, como hemos visto en la publicación del Diario de la República, no aparecemos entre los 10 mejores de la universidad, del Perú, perdón. Y acá vemos el ranking Saimago del que hablábamos hace un momento, que nos muestra cómo ha sido la evolución de del ranking desde el 20 hasta el 24. Notan ustedes que en el 2020 estábamos en el puesto, vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Estábamos en nivel 8 y hemos bajado al puesto 18. El 25 ha habido una recuperación, pero digamos la tendencia pues es a la baja. ¿Qué ha pasado con la uni? Eso es lo que uno se pregunta. Eh, en primer lugar, tenemos que señalar que desde el año 21 tenemos una nueva gestión, ¿no? La gestión
de un nuevo rector y nuevo vicerrector de investigación y también vicerrector académico. O sea que acá la gestión se tendría que medir del 2021 al 2025, 26, ¿no? Para ver cómo funciona. Esperemos que qué pasará. De repente hay una recuperación el 2026, pero por el momento va hacia abajo. Estamos perdiendo terreno, lugar en el ranking de universidades. Y la que sorprendentemente está levantándose, eh, que pasó del puesto quinto al primero, es la Pontificia Universidad Católica del Perú, que es privada. Y luego ahora tenemos la Universidad Peruana Cayetana Heredia. En tercer lugar, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, el año 2024. Después, todas las otras universidades son hasta el número 10. Casi todas son privadas. El número 10 está la Universidad Nacional del Altiplano, o sea, en el 2024 había dos universidades públicas la lista de 10. Entre esas estaba la eh, San Marcos y la Nacional del Altiplano. Es lo que dice Saimado. Bueno, preocupante porque la UNI pues está retrocediendo. Ahora bien, salgamos de Saimago, veamos otro tema, las publicaciones Scopus de la UNI. Como ustedes podrán ver acá, desde el año 80 había muy poca publicación en la base de datos de revistas científicas Scopus, muy poca producción. Fue a partir del año 2003, el año 2003, que empezó a un poquito levantarse. Desde la época de Toledo comenzó a levantarse. En 2008 hubo un bajón, pero luego se podrá notar claramente que a partir del 2017 comenzó a subir la UNI. ¿Por qué subió en la UNI a partir del 2007? Básicamente por la ley Mora, según la cual aquellos que se dedicaban a investigar les pagaban un bono de 50% de su remuneración. O sea, si un profesor principal que ahora gana algo así como 8.000 soles, le dan 4.000 soles más, si publica, obviamente se va a poner las pilas. Y así ha subido. Sin embargo, a partir del 21 empezó a bajar. Hay un freno así tremendo. Se levantaba a gran velocidad y aquí hubo un freno. Podría también atribuirse a la pandemia, pero este, no es solo eso, porque mira, ha llegado a 150 publicaciones y ahí se ha quedado. Pero si nosotros queremos compararla con una universidad tan vapuleada por todo, que es una universidad la han calificado de todo, ¿no? La universidad tiene 250 publicaciones, pero la Universidad de Cerro Vallejo tiene más de 800, prácticamente 900 publicaciones o Scopus. Ahora, ha habido un escándalo de algún profesor de esta universidad que compraba algo así, no entiendo muy bien el término legal, pero se ponía dudas en sus publicaciones. Pero esos pueden ser pues excepciones, algunos cuantos. El hecho está que se publica cerca de 900 eh, papers en la base Scopus, mientras que la UNI está en 250. ¿Cómo uno puede explicar eso y por qué hay tanta crítica a esta Universidad César Vallejo? Bueno, en primer lugar, lo que yo puedo decir, estimados amigos, es un sentimiento y un análisis científico. ¿Qué es lo que pasa? Las universidades estatales como la UNI, pues ya tienen un número limitado de ingresantes al año, algo así como 1.000 al año. Cuando la población ha aumentado pues, de una manera exponencial casi, o sea, si tenemos el mismo número de vacantes para la UNI, 1.000 hace muchísimo tiempo, hay tanto joven inteligente, eh,
que sería un buen alumno de la uni, pero que no alcanzó vacantes porque estas son limitadas. La población ha crecido, hay más gente con capacidad de ingresar a la uni, pero como está, repito, congelado, ¿dónde van estos muchachos? Estos muchachos se van a universidades en las que pueden pagar algo. Dicho sea, acción mayor al mérito, a la investigación. Hay que tratar a los docentes y a los profesores un poco mejor. No, no, para mí es un poco difícil ver la manera como viven los profesores de la uni. Voy a mostrar algunos detalles. Por ejemplo, miren ustedes, yo voy todos los días a la uni, marco mi marcador electrónico aproximadamente a las 8 de la mañana y me retiro a las 4, a las 5. Entonces yo tengo que ir a almorzar a uno de los comedores de la uni. Hay un comedor, hay varios, pero todos tienen más o menos la misma calidad. El de la izquierda, el primero, es el comedor de la Asociación de Docentes de la uni. Bueno, un profesor pide su menú, mire lo que tiene como menú. Una sopa de fideos, ojo, y pido acá un lomo saltado, pero francamente, del lomo, por aquí hay unos cuantos trocitos de carne. Puro carbohidratos, francamente, vergonzoso para eh, un profesor. Y la autoestima, supongo, de los profesores no está muy alta. Pues aquí vemos en el centro, en la foto, un profesor que empezó así la sopa. De la izquierda es lo que comió alguito, supongo que habrá tomado una partecita, pero eh, este es lo que empieza. Y miren, puro fideos. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto no alimenta nada. Pues, eh, ahora bien, algunos profesores pero muy poquísimos, yo estoy hablando no más contados con la mano, y también empleados dicen, no, yo no puedo comer estas cosas. Llevan su tupper, miren a la derecha el tupper que llevan para comer. Acá hay una serie de vegetales que han sido eh, hervidos. Acá tiene el con arroz, carbohidrato a montones, allí hay unas tremendas colas, realmente que los estudiantes pierden tiempo, y también hay falta de residencia para los estudiantes. Algunos tardan 4 horas de ida y vuelta de su casa a la universidad. No puede un estudiante gastar 4 horas para ser universitario. No, no, no se puede rendir de esa manera, ¿no? Con esa situación no se puede rendir bien. Así que necesitamos pues grandes cambios en la universidad. Decía que este video era para un poco contestar al señor Alfonso López Chao, candidato presidencial, que señalaba que las cifras que yo había anunciado eran un poco equivocadas, qué sé yo, pero ahí está, lo pueden consultar allí en el canal cienciaperú.tv, buscar en el YouTube qué pasa en la UNI. Brevemente, reiteramos, la UNI ha frenado su producción científica. Scopus, de repente hay pues, publicaciones que tienen mucho menos valor, pero el CONCITEC reconoce Scopus. Y también, por supuesto, bueno, esa parte vamos a parar ahí, vamos a ir en los siguientes programas un poco desmontando, clarificando las afirmaciones me parece, equivocadas del ex profesor de la UNI, Alfonso López Chao. Nosotros nunca mentimos, decimos las cosas sobre la base. Y también, por supuesto, el señor Alfonso López Chao, que fue invitado a hacer una entrevista, me comenzó a interrogar a mí, cosa que no era el caso. Tal vez con el tiempo iré, si se llega a la oportunidad de aclarar ciertas afirmaciones. Pero acá se trata del rendimiento de la UNI, que, como se ve, está en franco retroceso desde la gestión que él ha iniciado. Es preocupante porque tanto Javier Sicha como el que habla somos eh, egresados de la UNI, nuestra alma mater es la UNI,
y seguramente que nos duele a los dos ver que nuestra universidad está decayendo con un rector que no es egresado de la uni, aunque eso no tiene mucho que ver, pero los hechos están allí. Ok, pasamos entonces. Estábamos en estábamos en el sexto y séptimo lugar generalmente, hasta quinto estuvimos. Así es, ¿está? Entonces, pues, pasado el tema, ahora trataremos el tema de la delincuencia en Iquitos, pero antes que nada, como acostumbramos siempre en nuestro programa, brevemente el profesor Javier Siccha Valdés nos va a decir así en pocas palabras la trayectoria de su vida, dónde nació, quiénes fueron sus padres cuando era chiquito, digo, qué hacían sus padres cuando era chiquito, en qué colegio estudió y cómo ingresó a la UNI, que es una institución pues que pone grandes dificultades en el examen de ingreso. Por favor, brevemente, antes de pasar el tema de la delincuencia en Iquitos. Bienvenido, Javier, muchas gracias por aceptar la entrevista. Gracias, gracias, doctor Modesto Montoya. Lo que yo soy el sexto de los ocho hijos de mis padres. Eh, Mi padre ha sido funcionario del Ministerio de Transportes, del muelle de Iquitos, como decíamos en ese tiempo. Y mi mamá ha sido maestra. Ha sido una de las precursoras en el fondo del feminismo y mi madre a su manera, porque tenía bastante autonomía, ¿no? Y ese tiempo los maestros ganaban bien, ¿no? Bueno, ahora los maestros han mejorado un poquito con Pedro Castillo, pero en general no ganan bien, pero ese tiempo ganaban bien. Entonces, yo estudié eh, en mis primeros años en un colegio inglés de Santa Clara, y después, por tradición, me fui al CNI, pero en este caso el Colegio Nacional de Iquitos, que ya se llamaba Gran Unidad Escolar Mariscal Oscar R. Benavides, ¿no? Porque desapareció el CNI, pero había ahí tres colegios, el Politécnico, el Industrial y el Común, del cual yo era estudiante, ¿no? Entonces, bueno, cuando estuve en la secundaria había mucha competencia de liderazgo en las matemáticas, ¿no? Habíamos tres o cinco estudiantes que éramos los que más destacábamos en matemáticas y en física, ¿no? Porque teníamos un profesor joven de física que a veces no podía resolver los problemas en clase, problemas difíciles que le llevábamos, y nos llevaba los sábados al colegio para resolverlos, ¿no? Y realmente se aprendió mucho. Yo postulé, me preparé de cuarto secundaria, mi mamá me ayudó comprándome libros de Cabrera, de Goñi. En secundaria me preparé, pero primero ingresé a la Universidad de Trujillo, Economía, y cuando estaba ya estudiando en Trujillo, postulé a la uni, ingresé también a la uni. Estuve así paseándome en Trujillo y Quito, Trujillo, Lima, hasta que me quedé en la uni, ¿no? O sea, porque eh, ese era mi objetivo, entrar a la uni, pero quería ver si podía llevar otra carrera en Trujillo, y lo cual era muy complicado, ¿no? Me paraba en ese viaje. Eh, bueno, y mi familia siempre estuvo vinculada hacia el lado del pueblo, o sea, eran demócratas cristianos mis padres, pero de izquierda, sobre todo mi padre. Mi madre fue una de las que fundó el previo SUTEP. Eh, entonces yo nací en ese calor de debate familiar. Mi hermano, que fue trotskista, químico farmacéutico, formó los primeros sindicatos obreros del social cristianismo en Quitos. Yo nunca milité, pero sí me acerqué y aprendí mucho de mi hermano, que fue mi maestro. Y opté otra línea política diferente a mi hermano porque no me convencía el trotskismo. Y cuando ingresé a la uni, volvimos a reconstruir el movimiento estudiantil, toda una generación del 70, con Quintanilla, con Mejía, con Marquina, y con otros compañeros reconstruimos el movimiento estudiantil y logramos eh, 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 lograr las elecciones de la CUNY, la cual salimos victoriosos frente a Sendero Luminoso y Juventud Rebelde, ¿no?
Pues porque nuestra oposición en la UNI fue Sendero Luminoso, a la cual lo derrotamos, no solamente en esas elecciones, sino en otras elecciones, en otras luchas porque en la UNI Sendero al final, sobre todo la generación del 70, no se va victoriosa, se va derrotada. Eh, eh, ahí eso es el- la economía es la que, sobre todo Karl Marx, el que me impresiona bastante porque leo mucho, lo mismo a Lenin, por ejemplo, una de las cosas que Sendero nunca llegó a comprender es las relaciones, simple y relación ampliada del capital. Y eso es lo que le lleva a Sendero a una, entre otras cosas, por supuesto, a una posición totalmente fuera de la realidad y que lleva a la derrota, ¿no? No sé, Muy bien, muy bien. ¿Me escuchas, no? sí, mi papá es Santiago de Chuco, Ah, de- caramba, sí, ahí estamos, de repente somos parientes. y mi papá es Santiago de Chuco, se salió muy joven por la guerra, fue un héroe de la guerra con Colombia, él tenía doble sueldo de funcionario del Ministerio de Transportes y por héroe de guerra, ¿no? De la guerra con Colombia. Lo conocí a mi mamá también muy joven y, y eso es, se juntó la sierra y la... Mi papá ha escrito su novela, acá a la mano justo le vamos a republicar su novela Tragedia en la selva, donde él combina la magia de la selva con la magia de la sierra, ¿no? Entonces es algo bello realmente. Yo lo publiqué hace años, lo voy a volver a republicar porque se agotó digamos, en la red familiar y amistad institucional la novela de mi padre, ¿no? Entonces, algo sui generis, o sea, yo tengo formación por el lado de mi papá desde la sierra, pero por supuesto, el, la, digamos, la relación y la vivencia como buen loretano, ¿no? Perfecto. Bueno, Mónica Gómez, profesora ilustre de la Universidad Nacional de Ingeniería, me acaba de enviar un mensaje. Y ahí obviamente tengo que corregirme. El día de ayer, en el calor de de la entrevista con López Chao, Alfonso, había señalado que él no pertenecía al RENACIT, que es la lista de científicos reconocidos por CONCITEC. Y también, y él señaló pues que el vicerrector de investigación eh, era un buen investigador, lo que no cabe duda, y que era mejor que tú, me dijo así. O sea que un poco que me estaba comparando. Entonces acá vale la aclaración. Mónica Gómez me dice que mi amigo Arturo Talledo sí es miembro del Renacito, o sea, sí está considerado por el CONCITEC como investigador en el nivel 3. Y en ese sentido, también López Chao se equivoca porque estoy en el nivel 2, o sea que el 2 es superior al 3. No es Mm. no es por falta de modestia, simplemente aclaro al señor López Chao que antes de señalar quién es mejor que quién, se base en los documentos oficiales, en este caso el CEPRESID. De modo que, amigo Arturo, mis disculpas, somos del CEPRESID, desde del RENACID, y bueno, esperemos también, dicho sea de paso, estimado Javier, todo esto, este problema, invité a Alfonso López Chao porque también otro tema que nos preocupa enormemente es que hubo una especie de cambio de estatuto de la universidad justo antes que él parta de la universidad. Cambió un estatuto que permitió que la asamblea, mejor dicho, le dio, se autojustificó para que no salga elegida, designada de manera automática la vicerrectora académica y tuvo que pasar a una elección por la asamblea universitaria y salga Arturo Talledo, nuestro amigo, que se dice que está más de acuerdo con el rector. Aquí en este caso, nosotros estamos preocupados por lo que precisamente acaba de suceder. Hay una especie de confrontación entre los dos vicerrectores. La universidad ha sido tomada por los estudiantes y todo eso es una consecuencia directa del mal manejo político, en todo caso, del señor Alfonso López Chao,
porque él, que dice que es un gran líder y que todo el mundo está de acuerdo, debió hacer de tal forma que la Asamblea no haga ese cambio de estatuto. Porque si él fue a ser presidente y tiene mayoría en el Congreso, tampoco, creo yo, se le va a ocurrir cambiar la Constitución para que la forma de elección del presidente sea otra o de repente haya reelección. No, no. Hay que mostrar siempre una conducta en lo pequeño clara para que en lo grande también sea clara. Bueno, ¿alguna opinión al respecto, Sí, Javier? con todo gusto. Tú sabes que yo soy militante socialista, he sido dirigente estudiantil, dirigente del Tercio, la Asamblea Universitaria, el Consejo Universitario. Tengo una opinión bien clara sobre el tema. Y he escrito ya sobre eso, está circulando en algunas redes. Este, eh, o sea, el problema viene, yo le dije a Alfonso de un inicio, haz un buen gobierno de 2 años y empieza tu campaña. O haz un gobierno de ancha base y después haces tu campaña. Pero él, antes de que se siente en el sillón, empezó a hacer su campaña. Y la línea divisoria entre la institución y la acción de su partido era mínima. A veces confundía el diálogo, hablaba de rector y a veces hablaba de candidato, ¿no? Una vez hicimos una reunión, él con un grupo de profesores que estábamos queriendo hacer cosas estratégicas para el Perú y realmente nos ofreció varias cosas y al final no caminó. Pero al margen de eso, mi posición es clara. La Asamblea Universitaria empieza en forma antidemocrática y podríamos decir ilegal. ¿Por qué? Porque elimino a la lista competidora, no quiere competir, no se quiere arriesgar a competir y lo elimina a la mala. Tal forma que violenta su consejo, su comité electoral de la UNI y logra ganar 5-4 para eliminar la lista. ¿Y cuál era el argumento? Argumento totalmente ilegal, irrazonable, que había un profesor de civiles que había sido decano interino y el actual decano de civiles que está de forma ilegal, ya está fuera de su periodo. Bueno, ese señor lo objeta a este exdecano y dice que tiene una acusación y por lo tanto no puede participar. Y la acusación no existía, ni en el Tribunal de Honor, ni nada, solo llegó a través de Secretaría General, pero no había ninguna acusación, no había denuncia de nada. Y sin embargo, le anularon a la prepo. Por eso es que la OMP no lo acompaña. Entonces empieza una asamblea universitaria ya sesgada de ilegalidad y de antidemocracia. Y eso es lo que les digo a mis colegas, que el debate con Alfonso no es criticarle porque tiene militantes su partido, sino por su actitud antidemocrática y sesgada que tiene. Por ejemplo, en el caso de, de miembros de su partido, yo le digo, no hay que criticar porque tenga miembros de su partido en la universidad. Lo que puede estar miembros de su partido en la universidad son en dos niveles, en el ejecutivo, o sea, el rector y sus funcionarios, y en el legislativo, la asamblea universitaria. Eso tiene derecho. Lo que no tiene derecho es, Alfonso, a poner y dominar el comité electoral que debe ser principalmente neutral. Les ha ofrecido un buen sueldo y lo genera pues una situación de dependencia. Y lo mismo el Tribunal de Honor. En ambos tiene control Alfonso a través de miembros de su partido y eso sí es ilegal. Entonces, desde ese ámbito, de ese ambiente, digamos, antidemocrático, es que esta asamblea universitaria empieza. Entonces, en segundo lugar, esta asamblea universitaria hace modificación del estatuto en una elección donde votan accesitarios, o sea, un acuerdo ilegal de cuando quiere cambiar el orden, porque efectivamente la asamblea podría cambiar el orden, siempre y cuando tenga 2/3 pero en esa asamblea votó a accesitario. Hay un compañero de mi facultad que ha votado y es accesitario y estaban los titulares y sin embargo han validado esa elección donde cambian el orden y que evidentemente era ilegal. O sea, la OMP no le acompaña en la elección, tiene que hacer, en poco tiempo hacen, pero una empresa que no sabemos, no tenemos referencia de quién es,
con la cual hace su elección y gana esa asamblea universitaria. Y esa asamblea universitaria a su vez hace modificación ilegal del estatuto, porque no cumplía los requisitos al respecto. Pero más que eso, y ahí viene lo ilegal absoluto ya del acuerdo, es que el Alfonso, como si fuera un rey, entre comillas, y su corte, que viene a ser en este caso la asamblea universitaria, entre comillas la corte, determinan que el heredero de, de, de Alfonso es el vicerrector hasta la culminación de su periodo. Y eso va contra la ley. Ninguna asamblea universitaria puede ir encima de la ley, por más que pataleta, por acá, no puede. Y eso es ilegal. Y ese es el acuerdo que está defendiendo, digamos, Arturo y alguna otra gente que ha dejado a Alfonso López Chao, ¿no? Entonces, desde ahí hay una ilegalidad absoluta. Por eso es que SUNEDU, que no es de mi simpatía, porque este SUNEDU no colabora en la mejora de la calidad educativa, sin embargo, el SUNEDU se ve obligado a reconocer a la vicerrectora porque efectivamente a ella le corresponde, porque esa modificación estatutaria no estaba de acuerdo a la ley y peor aún que lo designe hasta el final de su mandato. Entonces, acá hay que buscar una salida. La UNE es una universidad que ha tenido convulsiones, pero que no ha llegado a este extremo como estamos ahora. Entonces, la salida es cualesquiera, en este caso yo creo que debe ser la vicerrectora, debe convocar de inmediato elecciones generales, universales, como dice la ley. La ley dice que el rector se elige por votación universal, y eso hay que hacer de inmediato para que todas las aguas se calmen y realmente se vea que la vicerrectora, que puede estar de rectora interina, esté solamente 3 meses. Pudieron haber cambiado solamente eso, sin cambiar y decir que llega hasta hasta el final de su mandato y hubiese sido más manejable para ellos, pero la ambición les desbordó, pues, y no, bueno, tenemos mayoría que se vaya hasta el final de su mandato y chocaron contra la ley, pues. Entonces, yo digo que la salida es que se convoque a elecciones antes de los 90 días, porque eso dice el estatuto de la UNI, que que se convoque elecciones para elegir el nuevo rector por votación universal, como dice la ley. Y creo que eso calmaría las aguas y entraríamos a consensos en el diálogo que tendría que establecerse, ¿no? Esa es mi opinión. Tengo una opinión ya escrita al respecto, ¿no? Ahora, claro, presta una serie de habladurías. Algunos dicen que, no sé, de repente tú conoces, pero yo francamente estoy ajeno a la política dentro de la UNI, estoy dedicado a- mi actividad es académica, científica y yendo del paradero UNI a la facultad en la mañanita a las 7:30, entrevisto a jóvenes para ver cuál es su preocupación. Y me dicen que la preocupación principal es que no tienen buenos servicios higiénicos, etcétera. Pero en fin, dicen algunos que el rector ha contratado gente nueva y que son miembros de su partido Ah, y que él quiere que esa gente se quede y por lo tanto teme que la señora vicerrectora saque a todos sus amigos, a todos sus militantes. ¿Qué de cierto hay eso? Tú que conoces más ah, porque realmente no conozco. gracias yo me olvidaba de eso. Ese es otro de los elementos que ha irritado a la UNI, ¿no? O sea, Alfonso, en vez de tener tacto, en vez de conversar con los docentes, con los trabajadores, sobre todo con los trabajadores, porque hay trabajadores muy capaces, lo que ha hecho es traer funcionarios con altos sueldos que nunca ha habido. Por ejemplo, una forma de cercar al comité electoral es pagándolo bien. O sea, creo que está ganando ahorita 6.000 soles, no sé cuánto es lo que exactamente le pagan, pero es algo que ningún rector ha pagado al comité electoral. Y a los funcionarios que han venido que han venido a diferentes, a la DIGA, perdón, a logística, a recursos humanos, etcétera, etcétera, han venido gente principalmente de la Universidad de Villarreal o de la San Martín de Porras. Y es probable que muchos de ellos tengan vinculados digamos, a algún partido político, ¿no? Eso evidentemente hay que probarlo, pero evidentemente son de la Universidad de Villarreal,
son gente y ahí Alfonso se agarró una pelea con los funcionarios, trabajadores calificados, que los ha despreciado. Incluso la negociación del presupuesto, por ejemplo, llevan gente improvisada. En vez de recibir la experiencia de otros funcionarios antiguos para discutir en mejores condiciones el presupuesto del MEF, llevan gente improvisada y los almuerzan. Entonces, el presupuesto de la UNI no hemos desarrollado nada. Yo recuerdo cuando fui dirigente estudiantil, cuando elegimos a José Ignacio López Soria, que también no era de la UNI, sin embargo, le dijimos, bueno, hay que exigir más renta, porque lo que tú dices, por ejemplo, en mi facultad tenemos los baños bien limpios, no tenemos problema de eso, pero, pero cuando estaba en la UNI como estudiante sí existía eso, todos los baños estaban cochinos, eso, y esa era una de mis Eso es lo reivindicaciones. que, eso hace 2 semanas entrevisté, los estudiantes se quejan de eso. Sí, yo decía cuando era estudiante algún día voy a cambiar eso y por lo menos en mi facultad la cosa sí ha cambiado, pero lo que digo es que este, ahí Alfonso no ha logrado, digamos, conectarse con los trabajadores, se ha generado una enemistad, sobre todo los trabajadores calificados que podía haber recurrido para apoyar, o en todo caso combinar, ¿no? Gente de la Villarreal, la San Martín de Porras, con gente de la universidad. Entonces, no, ha sacado a todos. Creo que un tiempo estuvo un trabajador en bienestar y ahí se lo sacó a todos. Entonces, ha hecho un gobierno pues unipersonal, pues, o sea, de él y sus allegados, ¿no? Y eso la universidad se resiente, pues. Y el caso de los profesores, con más razón, ¿no? Porque ha gobernado sesgado. Por ejemplo, a mí me dice, pero Alfonso es un hombre de izquierda, de centro izquierda. No, él dice que no es de izquierda, felizmente. Yo sí soy un hombre de izquierda. Él dice que es un hombre de centro izquierda, pero sus aliados en la UNI son aliados, sus aliados en la UNI son aliados que no tienen buena sintonía. Por ejemplo, el señor Aurelio Padilla fue acusado de corrupción y junto con su decano, el Tito Vilche, que siempre ha sido uno de los brazos derechos de Aurelio, es uno de los puntales de apoyo de Alfonso. Y el señor Tito Vilche no es de izquierda, ni de centro izquierda, ni nada por el estilo. Era, lo mismo ocurre con el señor Jorge Butler, que en su época tuvo una posición muy, muy antiestudiantil que expulsó estudiantes. Y también es otro aliado del señor Alfonso López Chao, ¿no? O sea, entonces, a nosotros no van a contar historias de lo que no es cierto, pues, o sea, un chico de Alemania, un ex ingeniero electrónico de Alemania, que está en Alemania, me dice, oye, es cierto que el profesor, que Jorge Butler está siendo designado como vicerrector por ejemplo, esa es otra arbitrariedad legal, ¿ah? O sea, no puede ser el decano de mayor edad, pues ¿dónde han sacado esa teoría, o sea, jurídica, ¿no? Es el decano de funcionario de mayor antigüedad en el cargo público. ¿Cómo es eso de la mayor de edad? Entonces ya la administración pública está por gusto, ¿no? Entonces, todos esos son ¿cómo se llama? Aberraciones que ha hecho Alfonso, pues, por tratar de mantener que nadie le moleste antes de irse, ha hecho todas esas cosas innecesarias, innecesarias. Alfonso pudo haber salido con aplauso y con cordialidad, pero ha hecho un gobierno realmente muy sesgado. Entonces, a mí me invitó para ser miembro de su lista de la Asamblea Universitaria, pero yo me negué porque pensaba que iba a tener este choque futuro con Alfonso. Entonces, por eso es que no lo acepté. Claro, ahora, como te digo yo, no conozco casi nada de estas cosas. Y debo aclarar también que la entrevista con Javier Sixaga Valdés ha Ya no sido, sé. ha sido sobre Iquitos, pero coyunturalmente se presentó ayer Sí, pues. esa entrevista, no está concertada para opinar sobre ese tema, pero es una Sí, pues. casualidad. Pero Somos de la uni, no podemos obviar eso, pues. pero aprovecho la oportunidad para preguntarte algo que ayer Alfonso López Chao se perdió un poco los papeles y no se pudo avanzar en las preguntas, ¿no? Ya.
Me dicen que los estudiantes, dirigentes estudiantiles reciben algunas facilidades de la universidad que son nuevas. ¿Sabes tú eso? Ya, bueno, me ha llegado un documento, o sea, aprobado, o sea, ya no es, a mí me dijeron dirigentes, ex dirigentes de trabajadores, que son los que se quejaban, me decía, este señor ha gobernado a espaldas de la comunidad universitaria, me decía un ex dirigente, me dice, yo lo tomé con pinzas, pero justamente me llegó una información donde sí se prueba eso, me decía, no, me dice, ingeniero, me dice, la lógica del profesor Alfonso López Chava ha sido generar un grado de dependencia a los estudiantes, para no decir corruptela. Decía, chapa a tu proveedor o hazte proveedor para que puedas tener tus ingresos y de esa forma no parece nada, pues, de que Alfonso está dando dinero a alguien, ¿no? Y me acaba de llegar, lamentablemente lo digo, un chico que está de proveedor, que es militante de Ahora Nación, y también está en la enfrentamiento con la vicerrectora, ¿no? O sea, se nota pues ahí lo que me dijo este trabajador hace 2 semanas más o menos, o quizás más, me dijo, ingeniero, eso es lo que está ocurriendo. Le digo, ojalá que se llegue a probar, por lo menos ya una prueba ha llegado y es probable que lleguen más pruebas, ¿no? Sí, lamentablemente eso ha ocurrido, o sea, hay chicos estudiantes ahorita que no están defendiendo derechos. Por ejemplo, ¿cómo es posible que quieran defender a un vicerrector para que sea rector durante todo el periodo? O sea, está yendo contra una lucha estudiantil. ¿La lucha estudiantil cuál fue? Que la Asamblea Hurtada, ¿te acuerdas de la Asamblea Hurtada donde el rector siempre ofrecía cargos a los profesores y con eso lograba mayoría, pues, y era bien difícil que ganarles la correlación de fuerzas. Entonces, la lucha estudiantil logró de que el rector sea elegido por votación universal y la ley 3220 lo incorpora. Entonces, estos estudiantes están yendo esa reivindicación histórica de los estudiantes y están aceptando y avalando que el vicerrector designado se quede hasta el final del mandato, o sea, contra la elección universal, o sea, contra la democracia. O sea, por eso digo, no hay coherencia de estos chicos que están defendiendo a Arturo, ¿no? Totalmente. Bueno, es una pena que tengamos que tomar este tema comenzó con un diálogo amable con el rector, pero no se pudo esclarecer. Como digo, yo no sé absolutamente nada del tema. Lo único que me preocupaba era que hay un enfrentamiento en la universidad, Así que hay que hay, dar salida. hay una baja en la producción científica, que lo he señalado, hay la baja en el ranking, que también he señalado, y bueno, esas son las cosas que yo sé. El resto será motivo pues que la gente especialista investigue. Le deseo mucha suerte a los dos vicerrectores, mi amigo Arturo Talledo, buen investigador. Es una pena que esté envuelto en esta situación. Él señala, de acuerdo a las comunicaciones internas, que quiere llegar a un acuerdo, digamos, una conversación para que sea armoniosa con la vicerrectora. Yo no he conversado con la vicerrectora, pero Arturo Talledo está, dice, invitándole para llegar a una solución concertada. No sé qué significa eso, pero lo mejor que puede pasar es que esto se resuelva pronto, porque nuestra universidad para mí especialmente, no supongo que también para ti, la universidad me ha dado todo. Residencia universitaria, comedor universitario. Es una de las razones también porque regresé del extranjero, ¿no? La universidad me envió becado a Francia, no podía quedarme por allá, dejando mi universidad. Regresé y el señor Cabrera no me quiso dejar entrar. He luchado, he regresado con López Soria, que tú señalas. Estoy acá siempre tratando de ayudar, de retribuir lo que la universidad me dio. Por eso estamos nada más acá. Y es nuestra responsabilidad defenderla y decirle a los estudiantes, por favor, estimados estudiantes, lo mejor que puede suceder para ustedes es que su universidad tenga prestigio, tenga el respeto de todos.
porque así cuando ustedes salgan como profesionales van a decir, ah, es de la uni, esa gran universidad donde las cosas se respetan, está creciendo, hay producción científica. Eso es lo que cuenta para ustedes. Yo he salido de la uni y esta es la uni, porque ya se está escuchando por todo lado que la uni está de bajada, que está debajo de tal o cual universidad, que es una vergüenza. Eso ya se escucha y los estudiantes obviamente sufren y eso puede influir en su futuro. De modo que, estimados estudiantes, que los quiero mucho, ¿ah? Luchen por el prestigio de la universidad. La universidad y por supuesto nosotros también tuyo, Javier, y el mío, que bien uno se siente. Soy de la uni, pero ahora ya nos están ninguneando y eso por la mala gestión o la dudosa gestión que se puede tener en algún momento. Bueno, eso es todo. ¿Algo que añadir para terminar este tema? No, solamente que digo que el diálogo que plantea Arturo no sea condicionado a sus acuerdos ilegales a la Asamblea Universitaria, que sea un diálogo abierto con la vicerrectora y lleguen a acuerdos. Sobre todo, como digo, la salida es elección del nuevo rector hasta la culminación del periodo de Alfonso. Esa es la salida y creo que los estudiantes lo van a ver bien, los docentes lo van a ver bien, los trabajadores lo van a ver bien y sería una salida institucional que nos evitaría la bronca que estamos ahora metidos, ¿no? Así Nada es. más. Perfecto, terminamos ahí. En las próximas ediciones voy a de repente aclarar algunas cositas del cual me comenzó a acusar el señor y amigo también, Alfonso López. Todos somos amigos realmente. No sé, nos vemos. Pasado el calor, regresamos a la amistad. Tenemos que, por favor, somos colegas, somos amigos y lo principal, amamos a la Universidad Nacional de Ingeniería y no nos gusta que sea utilizada para tal o cuales fines. Muy bien, al tema inicial para el cual fuiste invitado, Javier. Cuentan, dicen que en la selva, pues, hay una serie de movimientos delincuenciales preocupantes, que, bueno, tú conoces el tema y cuál es la realidad al respecto, Javier. Aunque yo voy uno o dos veces al año a Quito, sin embargo, tengo información por familiares directos que la delincuencia ha crecido, pero no lo suficiente, que digamos, como estamos acá en algunos barrios de Lima, ¿no? Lo que pasa es que a mi amigo Raúl Celis, periodista que lo mataron, que fue un dirigente de la Federación Universitaria en su época, estaba estudiando ingeniería química, no terminó, finalmente optó por el periodismo, un hombre valiente, honesto, denunciaba cosas que tenía que denunciar y hasta la información que tengo que él no tenía ninguna amenaza de muerte, ninguna amenaza de nada. Por eso que él se iba de madrugada a su programa en Radio Caribeña, a las 5:30 creo, la información que tengo, porque a las 6 era su programa, y ahí lo emboscan y lo matan. Se supone que alguien de los que ha denunciado él en algún momento presente o anteriormente, haya tenido que ver con esta muerte, ¿no? Pero sin embargo, en Iquitos hay dos fenómenos, digamos, ¿no? O sea, uno es la minería ilegal que ha aparecido, que no existía en la selva baja, porque eso, eh, por lo menos en la selva de Loreto, porque eso sí existía en Madre de Dios, a través el oro en el río Nanay. El río Nanay que es una maravilla, es una belleza. Yo desde niño me he nadado en el río Nanay porque me gusta mucho nadar. Ahora hay mineros que están invadiendo y están generando eso y es probable que de ahí pueda estar surgiendo también información, ¿no? Y el tema del narcotráfico que siempre ha existido y que imagino siempre trae secuelas de bandas, sobre todo colombianas, eran las que había algún tiempo, pero que no llegaban digamos, a extremos mayores que como la muerte de Raúl Celis, ¿no? O sea, eso realmente nos ha sorprendido. Y por eso es que digo yo, una de las causas, digamos, que en el Perú no se ha resuelto es el tema de la economía informal. Al no resolverse la economía informal está encima del 70% ya en décadas,
no se mueve, sube un poquito, baja un poquito, pero ahí está. Y que eso lleva a que haya situaciones de precariedad y de miseria en muchos hogares y que se cierta ambiente propicio para formar también grupos delincuenciales y sobre todo, dado que la policía y el Estado pues no contribuyen nada para identificar, digamos, a los responsables, ¿no? Claro, bueno, eso es un tema entonces no muy claro, no se sabe cuál puede haber sido la razón del asesinato, pero dime, este, yo conocí Iquitos en el año 1971 con mucho gusto, desde Pucallpa hasta Iquitos, cuando tú todavía habías nacido, no sé, No, ya estaba en la uni, ya estaba en la uni, ahí estaba la... ya estaba en la uni. Había ingresado a la uni. Pero me acuerdo que de regreso de Iquitos a Lima, había pues unos aviones Sacco, ¿no? Sí, 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 sí. Y una persona amiga lejana me encargó para traer a Lima una caja de zapatos, ¿no? Pero luego cuando llegué acá, con el tiempo, pasaron los tiempos, entregué la caja de zapatos a la persona que me dijeron que desfiguraba, pero luego, pensando más tiempo, mucho más tarde, dije, ¿no me habrán dado droga para hacer de burro a este asunto? La pregunta que te quería hacer, ¿en esa época ya había Sí, tráfico? te cuento una anécdota que me ocurrió a mí en la realidad, está con mi, yo estaba casado ya, estaba, pero a ver, mi hijo mayor, sí, ya mi hijo mayor había nacido, solo tenía un hijo, o, o creo que mi hijita estaba bebé todavía, pero que ingeniera economista también de la uni, mi hijita es la única mujer que tengo de 4 hijos. Bueno, estaba en el aeropuerto y me encuentro con un amigo del barrio al frente, que vivía al frente de mi casa. Y me ¿Ya? dice, oye, me decían camarada, pues, oye, camarada, ¿puedes llevarme este paquetito ¿cómo se llama? Una maletita bien chiquita, ¿no? Chiquita, pero bonita, ¿no? Me dice, ya, pues le digo, le entrego a tu papá, le digo, o a tu mamá. No, me dice, en el aeropuerto te van a recoger, me dice. Ah, Veo que ese tiempo no se sabía nada, tío, del pasado de drogas, ¿no? No sabía nada. Ah, ya, pues le digo, pero todavía me quedé pensando, ¿no? Entonces mi hijo el menor, mi hijo, perdón, mi hijo mayor que se me pierde, entonces se va caminando en las balanzas y hasta el final y después me llaman por altavoz de que hay un niño perdido, me están buscándole a mi hijo con mi esposo estaba que lloraba. Bueno, y lo recojo a mi hijo pequeño y ahí también altavoz dice que mi vuelo se suspende. ah, caramba. Entonces, entonces, bueno, pero que si vas en 3 horas de todas maneras partía el vuelo porque entonces mi amigo que no se había ido estaba paradito por ahí. Entonces yo andaba con la maletita, a veces como un de bolsón era, pero bien bonito. Y andaba estaba puesto en mi mano, entonces me dice, camarada, me dice, creo que te vas a demorar tu viaje, mejor lo voy a dar a otra persona. Ah, ya, le digo, y le doy a otra persona. Él le da a otra persona, bueno, yo viajo normal. Y a los 2 días este amigo del barrio lo detienen por tráfico de drogas. Cayó, Imagínate, ah, cayó. sí, cayó, sí, estuvo preso. A su madre, qué O bestia. sea, Oye. imagínate lo que me salvé y todavía siendo político, o sea, me iba a ¿Qué año agarrar. fue eso? ¿En qué año fue eso? Eso fue, bueno, mi hijo nació el 76, habrá sido 78, 79 más o menos. O sea, porque mi hijita era bebé, mi hijito ya estaba, ya caminaba el hijo mayor, ¿no? Entonces, Lo mío fue el año 71, pero no sé realmente, no, no, no. ese tiempo todavía estaba zanahoria, pero ya después de 75 para arriba ya empezó, y de ahí ya ni más volvió a llevar nada, ya. Porque en Iquitos había la costumbre de llevar cosas, por ejemplo, mi mamá era una de ellas. A un familiar que viajaba le mandaba cosas para sus hijos, ¿no? Y de regreso de Lima a Iquitos igualito te encargaban para que lleves cosas, o sea.
esa era una costumbre de las familias de Iquitos, pero ya después con eso del narcotráfico, pues ya nadie quería llevar nada, ¿no? Pero eso ya fue ya la década de los ochenta y tantos, o sea, la desconfianza, ¿no? Sobre todo Bueno, era el 90, ¿no? en todo caso, la pregunta, la anécdota la contaba para preguntarte, ¿en este momento hay tráfico de drogas en Iquitos? Sí, debe haber tráfico de droga. Me cuenta un amigo que ha sido funcionario público que hay zonas donde se cultiva droga, ¿no? En la selva profunda hay zonas que hay cultivo de droga y que la policía sabe, incluso a veces la policía está como de guardián para que no haya, digamos, eh, disturbios o ninguna alteración o como guachimanes de los sembríos, ¿no? De droga, ¿no? Eso me ha hecho un funcionario que ha estado en la zona de la selva, ¿no? O sea, y que Perfecto. Buena ciudad, bella ciudad, Iquitos. He ido varias sí. veces, pero siempre es sorprendente. Me acuerdo una vez que llegué ahí al aeropuerto de Iquitos, bajé y la chica que veía mis cosas en la maleta me dice, qué bonitos ojos tiene, caballero. Caray. Quería- No, Son bien, bien liberales las chicas de ahí, de bien sí, sí, piensa, sí, aunque sí. no tengo nada. Son abiertas en el diálogo, sí, Así, abiertas. mis ojos no tienen nada de extraordinario, pero son muy amables. Pero luego, en el restaurante, yo, como soy bromista, a la chica que nos atendía el desayuno, le digo, ¿cuánto ganas acá? No sé cuánto me dijo. Y le digo, mira, te pago el doble y trabajas para mí en Lima. Dijo, no me conviene, señor. ¿Por qué? Porque acá se goza el triple, me dijo. Así que buen ambiente. Ah, Bueno, esperemos pues que la violencia es otro problema que, quiero ampliar un poco mi opinión sobre el tema de la violencia y a el ver, tema de la economía delictiva, ¿no? Francisco Durán escribe un artículo, un libro sobre eso, en la cual nos muestra, digamos, que hay tres economías, ¿no? La economía legal, la economía ilegal o informal, digamos, la economía informal y la economía ilegal y criminal, ¿no? O sea, esos tres niveles cuya línea de divisoria es bastante débil. Y en ese sentido, el tema de la minoría, de la economía informal, por ejemplo, que es rosa, que se cruza con la minería, con la economía delictiva. Por ejemplo, se tiene una idea que la economía informal es una sola, y esa es una falsa realidad. La economía informal tiene estratos. Hay estratos muy pobres, que son los micro o simplemente los llamados ambulantes. Hay la economía informal intermedia y hay la economía informal grande, que está vinculada muchas veces, no todas las veces, pero muchas veces a la economía criminal, a la economía delictiva, ¿no? Entonces, la SUNAT, por ejemplo, no tiene una política pública sobre eso. Asume que la economía informal es un bloque. ¿Te acuerdas tú de estos jóvenes que murieron cerrados ahí por la Plaza Unión, ¿cómo se llama esa zona? Y que los chicos murieron cerrados, sí, ¿no? O sea, y los que ya fuimos, los pobres dijeron, por quemados vivos. Bueno, esa es parte de esta economía informal de los estratos, pues, de sectores que acumulan en forma abusiva, esclavista, ¿no? En forma esclavista. tremendo, tremendo, tremendo. Y la SUNAT no tiene una política clara sobre eso, solo está pensando que, claro, este es estrato alto de la economía informal, jala a veces, tiene su pequeña red de la economía informal pobre, pero esta economía informal, la economía informal pobre y media se puede dar un trato más o menos digamos, de políticas públicas de mejoramiento, pero a los sectores altos de la economía informal debe caer la SUNAT con todo el peso de la ley, y eso no se está haciendo. Y esa economía informal grande está vinculada muchas veces con la economía delictiva, entonces
no hay una política pública pues de enfrentar este fenómeno, ¿no? O sea, y por lo tanto la economía delictiva es la que está desplazándose y creciendo a vista y paciencia de todas las autoridades en estos momentos, ¿no? Entonces, esa es una reflexión que, ¿cómo se llama? Que lo hace Francisco Durán y yo estoy estudiando mi tesis de doctorado, trabaja sobre este tema y creo que ese tema tiene que ser resuelto con políticas públicas claramente diferenciadas para resolver, ¿no? Sobre todo la economía informal, pobre y media, es la que una política pública atinada podría generar una gran absorción de mano de obra y bajar ese 72% de mano de obra informal a niveles, digamos, promedio de América Latina, ¿no? Que es debajo del 40%. El, el 75% de la economía es informal, dicen, es una cosa tremenda. O Claro, sea, sube y somos, baja. sube, Sub y ¿no? bajas. En el tiempo de la pandemia llegamos casi al 80%. Solo Bolivia nos gana en economía informal, que está encima del 80%. Aquí 81, sabes, 80%. ahora está de moda, pues, partidos que se llaman la ideología libertaria, ¿no? Que Ujú. no quiere Estado, quiere que bajemos que se bajen los impuestos. Le digo, pero el Perú ya prácticamente no paga impuestos. La Claro, mayoría. la presión tributaria nuestra son las presiones tributarias más bajas de toda América Latina. O sea, nosotros no lo que tú estás planteando para investigación y desarrollo no se va a hacer si no tenemos una política tributaria claramente delimitada que afecte a los que ganan más, se les paguen impuestos más, no impuestos mayores, sino impuestos promedios que se pagan en América Latina y en el mundo. O sea, la OECD, por ejemplo, recomienda que la minería tiene que pagar más impuestos, ¿no? Para que pueda haber un colchón que pueda permitir desarrollar la educación, la investigación y desarrollo y otros, la salud, que permitiría, digamos, con una mejor presión tributaria, ¿no? O sea, la presión tributaria que tenemos es, ¿cómo se llama? Estamos en 14, 15% y ya América Latina está encima del 20%, ¿no? Y en investigación y desarrollo igual, ¿no? Estamos en niveles muy bajos, ¿no? O sea, no pasamos del 0,21, 0,17, 0,18% del PBI, ¿no? Inversión en investigación y desarrollo, ¿no? O sea, no, el promedio latinoamericano deberíamos llegar a 0,5% del PBI, que es lo recomendable, y no estamos llegando a eso ni lejos, ¿no? Ollanta Humala, que empezó bien, después abandonó totalmente ese esfuerzo, ¿no? Y estoy de acuerdo contigo que se genere un ministerio de ciencia y tecnología, porque es necesario. Y eso debe estar en íntima política del presidente de la República, ¿no? Para que realmente se pueda alcanzar y desarrollar ciencia y tecnología del Perú. Mientras no haya una concentración de esfuerzos en investigación y desarrollo, una política pública claramente concentrada en investigación y desarrollo, que elevemos el gasto y la inversión en ciencia y tecnología, evidentemente el Perú no va a salir del subdesarrollo, ¿no? Eso está claro porque es la experiencia de los países como China, Corea, Japón, todos los países que han alcanzado su desarrollo. El mismo Portugal, ¿no? Portugal, por ejemplo, Portugal hizo una buena trenza. Portugal, que era el país, uno de los países más atrasados hace algunas décadas, se niveló rápidamente porque metió mucha plata en investigación y desarrollo y unió universidad, Estado y empresa. Desarrolló políticas y metió plata grande en esa trenza, ¿no? En ese triángulo. Y eso es lo que no hacemos, pues nosotros, no hay un sistema, el CONCITEC, por ejemplo, no tiene una ligación adecuada con las empresas, con las universidades, y por lo tanto, y además el presupuesto que tiene CONCITEC pues tampoco ayuda mucho, ¿no? Entonces, ahí es necesario hacer una política pública claramente fuerte para que esto pueda cambiar, ¿no? Y eso debe generarse conciencia en todos los niveles. Yo a mis alumnos, además de proyecto de inversión, enseño teoría del desarrollo, les planteo este tema como un tema fundamental para salir del subdesarrollo, ¿no? Perfecto, Javier, muchas gracias. Nos hemos pasado largamente el tiempo, Vaya, pero los eventos que están ocurriendo en nuestra sí, pues. universidad
Reitero una vez más que la invitación para conversar con Javier Sixia fue sobre la delincuencia en Iquitos, pero no podíamos obviar los sucesos que estamos viendo en la UNI, que nos da una profunda tristeza. Y nuevamente reiteramos a los alumnos, deben preocuparse porque la UNI tenga prestigio para que el futuro de ellos mismos y de todos nosotros no sea tan con mal presagio. Muchas gracias, Javier. Gracias, amigo. Gracias, Modesto. No olviden de hacer like, comunicar a sus colegas, suscribirse si todavía no lo han hecho. Hasta un próximo encuentro con la ciencia, amigos. Chao, chao. Gracias. Hasta luego. Gracias, Modesto. Hasta luego. Hasta luego. La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro.